Hola, soy Mariela de Iglesia Bíblica Esmirna de Montevideo. Hoy quería hablar con ustedes de la fe de un centurión. Como ya deben saber, el centurión era un oficial del ejército romano al mando de una centuria, como lo dice su nombre, que no necesariamente quiere decir que fueran 100. Podían ser 80, 70, más o menos dependiendo de la circunstancia. Como se nombra en la Biblia, hay 4 centuriones. Cornelio, que es el primer gentil convertido al cristianismo. Está el otro centurión en Capernaum, que es el que vamos a ver ahora en Mateo, y en el paralelo de Lucas. Después está otro centurión cerca de la cruz, ¿no? Que dice la tradición se llamaba Longino. Y después Julio, que fue el que condujo a Pablo a Roma. Bueno, vamos a la lectura. Mateo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, yo quería ver ahora una cosita que me llamó la atención, que quería compartir con ustedes. Primero ahí dice, ¿no? Rogándole. Estaba viendo la diferencia entre pedir, rogar y suplicar, ¿no? El pedir es cuando es una petición gentil, te pido que me hagas un favor. El rogar es como una petición desesperada. Te ruego que me hagas un favor. Es una petición que ya pasa de un pedido común, sino pasa a ser algo ya más como una súplica, ¿no? Y obviamente el centurión le estaba rogándole a Jesús que fuera, porque el criado que él quería mucho estaba a punto de morir. Por eso era la petición desesperada, ¿no? El ruego. Y Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Qué fantástico, ¿no? Esto me hace acordar a Jeremías 33, cuando dice: clama a mí y yo te responderé. Jesús no lo cuestionó, pero no dijo: sos esto ni lo otro. No sé, Jesús simplemente ante el ruego tuvo empatía y dijo: yo iré y le sanaré, sin ningún argumento, ¿no? Sin ninguna contradicción. Y el centurión dice: no soy digno. ¡Wow! Cómo se reconoció a sí mismo como pecador, ¿no? Que no era digno de que ni se le acercara ni que entrara bajo su techo. Interesante, ¿no? Muchas veces nosotros nos creemos fantásticos, sin embargo no nos reconocemos, ¿no? Que también tenemos problemas y que no somos tan dignos ni fantásticos como pensamos. Otra cosa que marqué acá en el texto di la palabra y mi criado sanará. No se olviden siempre de la situación.
Él era un centurión romano, ¿no? No estaba esperando al Mesías. Solamente dice Lucas, en el pasaje paralelo, que oyó de Jesús, pero sin embargo le creyó, ¿no? Y solamente di la palabra. Está reconociendo la autoridad de Dios, la autoridad de Dios en Jesús. No, que ni siquiera, porque, a ver, en este contexto, Jesús venía ya con sus seguidores, ¿no? La mayoría eran judíos, obviamente. Mateo, no se olviden que le habla al pueblo judío. Y viene este romano así, y simplemente cree. Di la palabra y mi criado sanará. Qué bueno, ¿no? Esa fe así ciega, solo oyó de Jesús y creyó. Al oírlo Jesús mismo, ¿no? Dice acá en el versículo 10, se maravilló. Maravilló, se sorprendió, admiró. No, a ver, no daba crédito de la fe del centurión, ¿no? Que decía, simplemente di la palabra y mi criado estará bien. A lo que Jesús le dijo a los que le seguían, que obviamente eran judíos, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué bueno, qué bueno vemos la fe de este hombre, ¿no? Y muchas veces como nosotros, como cristianos, no tenemos tanta fe. Sabemos que Dios es bueno, que Dios es grande, que es poderoso, pero la fe a veces nos falla, ¿no? Y no es que no la tengamos, es que simplemente no la ponemos a trabajar, no la ponemos en práctica. Más en el 13 dice, ¿no? Otra cosa que marqué, ve y como creíste te sea hecho. Jesús ya sabía, ¿no? Que obviamente el centurión había creído en el poder de Dios, en el poder de Jesús. Jesús ya lo sabía, obviamente. Pero es interesante, ve y como creíste te sea hecho. Sin dudas, el centurión no dudó en ningún momento. Al contrario, estaba seguro que el criado sanaría solo con que Jesús diga, tu criado sea sano. Es fantástico esto, a mí me encanta la fe de este hombre. Y cómo a veces nosotros, ante un problema, ante una dificultad, si Dios demora la respuesta, ya nos ponemos nerviosos, se nos va la fe. Porque la fe hay que ponerla en práctica, hay que ir madurando. Y como cristianos cada día debemos madurar más y obviamente aferrarnos a la palabra de Dios. Si Él dice tal cosa, hay que creer. La Biblia es Dios hablando, ¿no? Y si Él dice, estoy contigo todos los días, estoy contigo todos los días. Y si dice, no te voy a dar más carga de la que puedas soportar, no te va a dar más carga de la que puedas soportar. Está bueno esto del centurión porque realmente es la fe puesta en práctica. Maravilloso, maravilloso. La fe no es creer, porque vos, por ejemplo, podés creer que nos vamos a juntar el domingo para almorzar. Sin embargo, el domingo, yo qué sé, no nos juntamos nada porque no tuve ganas de ir. Vos creíste que yo iba a ir, pero yo no fui. Pero en Dios es todo cierto. Y la fe es eso mismo, ¿no? Fe es tener por cierto las cosas que dice Dios en la Biblia, en su palabra. Como veíamos recién, ¿no? El centurión oyó hablar de Jesús y tuvo por cierto que Jesús podía sanar a su siervo, solo con el poder de su palabra. Ahora bien, yo hice una pequeña listita de algunas cosas que yo tengo por ciertas, que todos tenemos por ciertas en realidad, ¿no? Si sos cristiano tenemos muchas cosas por ciertas, pero yo solo marqué algunas de ellas.
Tengo por cierto, que mi pecado fue perdonado cuando fuimos justificados por gracia. Tengo por cierto que soy hija de Dios. Tengo por cierto que soy heredera y coheredera con Cristo. Tengo por cierto que la Biblia es la palabra de Dios. Tengo por cierto que nada de lo que me puede pasar hoy se compara con la gloria que vendrá después. También tengo por cierto que nada me separa del amor de Dios hacia nosotros, hacia mí. Hay muchas otras cosas que no están incluidas en esto, pero que sabemos que son ciertas, ¿verdad? Sabemos que Dios venció, que Jesús vuelve por nosotros, que vuelve por su iglesia. Tenemos por cierto que Él no demora su venida, sino que está esperando que todos los que vamos a entrar al reino de Dios se conviertan. Tenemos por cierto que no nos da más carga de la que podamos soportar. 1 Corintios 10:3 dice que ya todos lo conocemos de memoria, ¿no? Tenemos por cierto, que mi Dios es fiel y verdadero. Que tengo por cierto también que la palabra, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay tantas cosas que tenemos por ciertas que a veces, cuando vienen las dificultades, los problemas, nos dejamos agobiar por toda la temática y nuestra fe se como que disminuye, se debilita, no sé. En vez de apropiarnos de lo que sí sabemos, de lo que sí tenemos certeza, no, nos dejamos agobiar por las cosas externas. Es para pensar, ¿no? Lo bueno es que estaría bueno que cada uno como cristiano hiciera una lista de lo que tiene por cierto, pero una lista real, no porque yo digo acá que soy hijo de Dios, no, lo que usted piensa que tiene por cierto, que ya lo aprendió, que ya lo hizo propio. Estaría bueno que cada uno hiciera su lista, ¿no? Porque eso nos va madurando, nos va haciendo crecer y nos hace fuertes en el momento de la prueba. Porque, a veces puede que seamos probados, puede que no. Pero ¿y si te toca la prueba? Es mejor saber con certeza que Dios está ahí para vos todo el tiempo, ¿no? Que te acompaña en el camino y que te está esperando al final del camino, al final de la carrera. Amén. Dios les bendiga.